Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien en sus casas junto a su familia. Queremos darle como departamento de matemáticas del colegio, darle la bienvenida a este segundo semestre, donde esperamos seguir trabajando con ustedes en esta modalidad, ¿cierto? Esta modalidad online, mientras no se mejore, ¿cierto?, en las condiciones para volver a clase, así que por mientras vamos a seguir en el mismo sistema, así que esperamos poder en este caso trabajar más fuertemente, ¿cierto?, el segundo semestre y tomar como experiencia todo lo que vivimos el primer semestre, ¿cierto?, para de alguna manera este semestre hacerlo mejor, ¿cierto?, y un poco más ordenado para ustedes. Les comento, ahora como primera clase el segundo semestre vamos a hacer la continuación, ¿cierto?, de lo que fue el contenido de potencia, ¿cierto?, que fue lo último que alcanzamos a ver el primer semestre, el último video. Hoy día vamos a hacer el cierre, ¿cierto?, a lo que es, ¿cierto?, esta unidad de este contenido de potencia y que tiene que ver más que nada con la aplicación, ¿cierto?, de las potencias a resolución de problemas en contexto. Para ello se utiliza lo que se llama el modelamiento exponencial, que ese va a ser el contenido que vamos a trabajar en esta semana. Aquí, por ejemplo, podemos ver una utilidad, ¿cierto? Por ejemplo, lo que yo les comentaba para resolver problemas en contexto. Entonces aquí, por ejemplo, está puesto, dice, se utiliza para resolver problemas en contexto, utilizando, ¿cierto?, lo que son las propiedades de potencia vistas anteriormente, ¿cierto? El cálculo de potencia, recuerden ahí, multiplicación iterada, con base exponente, ¿cierto? Cómo se va aplicando ese cálculo de potencia en problemas en contexto. Ahora a continuación les voy a presentar lo que es el modelo exponencial, que en este caso es una fórmula. Lo vamos a ver ahora a continuación. El modelo exponencial trabaja principalmente con la fórmula que tenemos acá, a por b elevado a t. Les voy a explicar un poco el contexto, ¿cierto?, de la fórmula. No sé si ustedes recuerdan, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si vieron, han visto de repente en las noticias, ¿cierto? O en los diarios, o han escuchado, ¿cierto? De repente ahí, porque aparece mucha información, sobre todo científica, de, por ejemplo, cuando hablan de los virus, ¿cierto? De bacterias, de hongo, etcétera, y le hablan, ya, le dicen, ya, se parten, por ejemplo, un laboratorio de ciencia está estudiando un cierto tipo de hongo, ¿cierto? Y les dicen, inicialmente parten con tanto hongo y se saben que se triplican cada cierto tiempo. ¿Cuánto hongo vamos a tener a lo largo de tanto tiempo? O también, por ejemplo, con este tema contingente, ¿cierto? Que es el tema del coronavirus, uno puede decir, ya, supongamos que se partió con una persona contagiada y cada día esa persona iba contagiando dos más y después esos dos a dos más. Entonces, a lo largo de tantos días, por ejemplo, si hablamos de esos contagios, ¿cierto?, que son diarios, al cabo, no sé, de 30 días, ¿cuántos contagiados vamos a tener? Por ejemplo, ese tipo de situaciones, ¿cierto? Que ahora también es contingente, ¿cierto?, a lo que estamos viviendo nosotros en el país. Entonces, para presentarle el modelo exponencial, ¿cierto?, se representa mediante el a por b elevado a t, donde el a le vamos a dar un nombre aquí. El a en este caso va a representar lo que es la cantidad inicial. La cantidad inicial. Entonces, el a va a representar la cantidad inicial, que normalmente en los problemas nosotros lo vemos como cuando nos dicen inicialmente se parten con tantos individuos, con tantas bacterias, con tanto hongo. La palabra inicial en esa parte es fundamental. Entonces, ese numerito que nosotros traemos del problema que representa la cantidad inicial vendría siendo el valor, ¿cierto?, que multiplica la potencia. Eso vendría siendo la cantidad inicial, ¿cierto?, que se da en el problema y ustedes tienen que igual estar atentos en qué parte nos da ese dato. Por otro lado, aparece este B, ¿cierto? Ese B del modelo, que vendría siendo, entre comillas, la base, ¿cierto?, de la potencia que está aquí presente en el modelo, es lo que representa lo que se llama el patrón o coeficiente de variación. Patrón o coeficiente de variación. ¿Qué quiere decir? Que normalmente, por ejemplo, en este tipo de problemas, a ustedes le van a hablar, no sé, de duplicar, de triplicar, de cuadruplicar, quintuplicar, o de reducir a la mitad, tercera parte, cuarta parte, etcétera. ¿Cierto? Esa situación, esa variación que ocurre, por eso se llama coeficiente de variación. Cuando le hablan de duplicar, triplicar, y lo que pasa es que dependiendo de lo que diga el problema, si le hablan de duplicar, eso se va a reducir a un numerito. Ese numerito el que ustedes colocan ahí como el B. Ese numerito. Entonces, si hablan de duplicar, es 2, ¿cierto? Si le hablan de triplicar, es 3. Entonces, usted donde está el B, si le hablan de duplicar en el problema, usted donde está el B, colocan el 2. Y finalmente nosotros tenemos el T, que en este caso corresponde al número de periodos
número de periodos que se repite el patrón, que se repite el patrón o el coeficiente de variación, el patrón. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, en este tipo de problemas siempre, bueno, que este número de periodos uno lo saca de la pregunta, por decirle, no sé, les dicen, por ejemplo, que las bacterias se duplican cada media hora, se duplican cada media hora, entonces, cada media hora. Entonces, y les preguntan cuántas duplicaciones van a haber en 3 horas. Entonces, ustedes saben que las duplicaciones ocurren cada media hora. Entonces, en 3 horas, ¿cuántas duplicaciones van a haber? Entonces, ustedes sacan la cuenta. ¿Cuántas media horas hay en 3 horas? En este caso hay 6, ¿cierto? 6 periodos de media hora. Por lo tanto, van a haber 6 duplicaciones. Y en ese caso, el t sería 6. Que va a depender del problema, porque normalmente en la cantidad de periodos normalmente no es la que sale en la pregunta, ¿cierto? Porque aquí yo les pregunté cuántas duplicaciones hay en 3 horas, ¿cierto? Ahí yo les pregunté, ¿cierto? En la pregunta estaba la cantidad de horas que yo quería saber y ahí nosotros la sacábamos del patrón de variación, ¿cierto? Que en este caso, como el patrón ocurría cada media hora, hay 6 duplicaciones, por lo tanto hablamos de 6 periodos, ¿cierto? De 6 periodos. Porque 6 veces se va a repetir en ese caso la duplicación. Espero, chicos, que les haya quedado claro esta primera parte. Ahora lo vamos a aplicar en situaciones, ¿cierto? En contexto, en problemas, que es lo que nos interesa. Antes de ir, eso sí, a la resolución de ejercicio, aquí vamos a ver un cuadro, ¿cierto? Explicativo de lo que sería este patrón de variación, ¿cierto? O coeficiente de variación. Entonces, por un lado, yo les puse una columna, lo que diría en el ejercicio y el numerito que nosotros estaríamos reemplazando por SB, ¿cierto? Del modelo A por B elevado a T. Recuerden que la base de la potencia representa, ¿cierto? Ese patrón de variación, ¿cierto? En ese caso, el B. Por lo tanto, lo que diría en el ejercicio, si hablamos, por ejemplo, si en el ejercicio le dicen que las bacterias o los hongos, ¿cierto? O los contagiados se duplican, el numerito que ustedes van a reemplazar por el B es el 2. Si le hablan a ustedes de triplicar, el numerito que ustedes reemplazan por el B es el 3. En el caso, por ejemplo, que le digan quintuplicar o cuadruplicar también ahí, porque hay distintos casos. Quintuplicar simplemente 5. En el caso, por ejemplo, que ahora, porque podría ocurrir que así como le dicen a ustedes duplicar, triplicar, quintuplicar o cuadruplicar, también puede decir, por ejemplo, reduce a la mitad. Reduce a la mitad. En ese caso, el B, como se reduce para la mitad, ¿ustedes qué hacen normalmente para calcular la mitad de un valor? Dividen por 2, ¿cierto? Que también se puede tomar como multiplicar por un medio. Recuerden que la división por 2 a multiplicar por un medio es exactamente lo mismo. Por lo tanto, aquí reducir a la mitad. El B en este caso se coloca como un medio. Pero cuidado aquí, porque en el caso de que B sea un medio, hay que colocarlo sí o sí entre paréntesis, porque recuerden que el B en este caso es base de potencia, por lo tanto, base fraccionaria, recuerden, siempre entre paréntesis. Y así como hay otros casos, por ejemplo, reduce a la tercera parte, ¿cierto? Tercera parte. En este caso vendría siendo un tercio. Entonces, va a depender de la situación. Si le hablan de reducir a la mitad, es en ese caso un medio. Reducir a la tercera parte un tercio, a la cuarta parte un cuarto, a la quinta parte un quinto, etc. Y así como en el otro lado le hablan de a ustedes de duplicar, triplicar, quintuplicar, ahí va a ser el numerito 2, 3, 5, 4, etc. Entonces, recuerden que esos numeritos son los que reemplazamos en el B, ¿cierto? En el modelo. Ahora sí, ya teniendo esto, partimos sí o sí con un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo ahí de aplicación. A continuación tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de aplicación de este modelamiento exponencial. Nos dice, cierto tipo de bacteria se cuadruplica cada 20 minutos. Dice, si inicialmente hay 10 bacterias, ¿cuántas habrán al cabo de una hora? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos planteamos aquí el modelamiento, ¿cierto? Nos dan una serie de datos que tenemos que ordenarnos. Nos dicen que se cuadruplica, ¿cierto? Esta bacteria dice que esa cuadruplicación ocurre cada 20 minutos y nos dicen que inicialmente hay 10 y nos preguntan cuánto hay al cabo de una hora. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber quién es el modelo exponencial asociado. El modelo exponencial.
Y para eso, ustedes saben que el modelo es de la forma a por b elevado a t, ¿cierto? Donde recuerden que la representa la cantidad inicial, ¿cierto? Cantidad inicial. El b en este caso corresponde al patrón de variación, ¿cierto? Y el t en este caso el número de periodos. Entonces tenemos que ir analizando esta situación. Vamos a hacerlo aquí con otro color. Vamos a ver. No, entonces, tenemos que ver quién es el A. Por ejemplo, el A que nos dicen aquí de la cantidad inicial. ¿Dónde está el dato inicial aquí en el problema? Nos dicen inicialmente, ¿cierto? Hay 10 bacterias. Por lo tanto, el A, ¿cierto? Vendría siendo el 10. Por después, el B elevado a T. El B en este caso, recuerden el patrón de variación que tiene que ver con la duplicación, triplicación, cuadruplicación, quintuplicación, etc. Y eso se reduce a un numerito, de acuerdo a lo que vimos delante. Aquí, ¿dónde está el patrón de variación en el problema? En la cuadruplicación, ¿cierto? Se cuadruplica. Y en el caso si se cuadruplica, ¿cómo sería el numerito entonces? El B sería 4, ¿cierto? Cuando es cuadruplicar es 4. Y ahí ya estamos listos con la base. Nos queda el t, ¿cierto? Para poder averiguar. En ese caso, el t nos dice aquí que el número de periodos, que en este caso se repite el patrón de variación, en este caso la cuadruplicación. A ustedes les dicen que se cuadruplican cada 20 minutos. Por lo tanto, pregunta, ¿cuántas cuadruplicaciones entonces van a haber al cabo de una hora? Porque eso es justamente lo que nos preguntan. Y para eso tenemos que saber. Las cuadruplicaciones ocurren cada 20 minutos. Pregunta, ¿cuántos periodos de 20 minutos hay en una hora? ¿Cuántos periodos de 20 minutos hay en una hora? Entonces, una hora tiene 60 minutos, ¿cierto? Ustedes saben, 60 minutos. 60 minutos, por lo tanto, si tiene 60 minutos, ¿cuántos periodos de 20 minutos hay en 60 minutos? En este caso hay 3, ¿cierto? 3. ¿Cierto? 3 periodos de 20 nos da finalmente 60 minutos que vendría siendo una hora. Entonces, 3 periodos. Eso es clave. Y ahí finalmente nos queda el modelo exponencial. A por b elevado a t, pero ahora con numeritos, ¿cierto? Que nosotros lo sacamos del problema. Entonces, en la pregunta del ejercicio, cuando ustedes vean la guía, se les va a pedir de esta manera, o también en algunos casos se les va a pedir calcular. En este caso calculemos, a ver, ¿cuánto nos daría? Si nosotros calculamos 10 por 4 elevado a 3, ¿cierto? En ese caso, ¿cuánto es? Aquí, ¿qué calculamos según el Papo Muda? Primero, en este caso, la potencia, ¿cierto? 4 elevado a 3, ¿cierto? Nos da 64 y multiplicado por el 10 nos da finalmente 640. Por lo tanto, ¿y qué representa los 640? En este caso representaría las bacterias, ¿cierto? Por lo tanto, para dar solución al problema, ¿cierto? La respuesta, como nos preguntan cuántas habrán al cabo de una hora, habrán 640 bacterias. Y ahí nos va a quedar finalmente el ejercicio. Pero recuerden, en algunos casos se les va a pedir solamente el modelo. Por lo tanto, si les piden el modelo, se refiere a esto. Y en algunos casos les van a pedir las cantidades, ¿cierto? Reales. Y ahí ustedes simplemente tendrían que calcular. Calculando primero la potencia y después multiplicando por el 10. En este caso, 640 bacterias al cabo de una hora. Espero, chicos, que les haya quedado claro este primer ejemplo. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo a continuación. Ahora les presento un segundo ejemplo. Nos dicen ahora, cierto tipo de hongo se reduce a la tercera parte cada una hora. Entonces, antes, ¿cierto? Hablábamos de cuadruplicar, ¿cierto? Aumentaba, ahora dice se reduce a la tercera parte cada una hora. Si inicialmente hay 243 hongos, ¿cuántos habrán dentro de 4 horas? Entonces, al final, ¿cierto? Tenemos que ir analizando la situación y aplicar nuevamente el modelamiento exponencial. Nosotros sabemos en este caso que el modelo exponencial es a por b elevado a t. Recordando que el a es la cantidad inicial, el b es el patrón de variación y el t es el número de periodos. Viéndolo de esa forma, el a, ¿quién sería aquí? Mirándolo en el problema, recuerden que el a es la cantidad inicial. ¿Dónde está la cantidad inicial aquí? Perfecto, el 243, ¿cierto? Nos dicen inicialmente hay 243, por lo tanto 243 por, en ese caso, el B.
El B en este caso es el patrón de variación. ¿Dónde está el patrón de variación acá en el problema? Perfecto, reducir a la tercera parte, ¿cierto? Entonces, si reduce la tercera parte, ¿cuánto va a ser el patrón? Si dice que reduce, recuerden que vimos delante una tabla. Vendría siendo un tercio. Pero en este caso, ¿cierto? Como es la base de una potencia y es fraccionaria, se coloca entre paréntesis. Elevado en este caso al número de periodos. En este caso, el número de periodos lo sacamos, ¿cierto? Nos dice acá que el patrón de variación ocurre cada una hora. Pregunta, ¿cuántas entonces reducciones van a haber en 4 horas? Si ocurre cada una hora, van a haber 4 reducciones, ¿cierto? Reducciones. Entonces, eso se reduce, ¿cierto? A 4 periodos, por lo tanto, el T va a ser 4. Entonces, 243 la cantidad inicial. El patrón de variación sería un tercio, porque aquí nos dicen se reduce la tercera parte. Y la cantidad de periodos, que en este caso va a ser la cantidad de reducciones que van a haber, ¿cierto? En 4 horas, como nosotros sabemos que una reducción ocurre cada una hora, van a ser 4, ¿cierto? 4 reducciones. Y nos va a quedar al final eso de ahí, ¿cierto? Que representa el modelo exponencial. Es el modelo exponencial. Entonces, igual que en el caso anterior, podría ser que en algún ejercicio nos pidan, ¿cierto? Solamente el modelo, como también nos pidan calcularlo. Vamos a ver qué tenemos que hacer si nosotros calculamos. Recuerden, según aquí el Papuputas, ¿qué calculamos primero? Perfecto, la potencia. Entonces, 243 por el 1/3 elevado a 4. Recuerden que aquí el 4 afecta al 1 y afecta al 3. Si afecta al 1, 1 por 1 por 1 por 1, ¿cierto? Va a ser 1 sobre, si afecta al 3, 3 por 3 por 3 por 3, perfecto, 81. Después nos va a quedar el 243 por 1 sobre 81. ¿Cómo multiplicamos un numerito entero por una fracción? Perfecto, se transforma el entero a fracción dividiendo por 1, ¿cierto? Y multiplicamos hacia el lado, ¿cierto? Nos va a quedar 243 por 1, 243 sobre 1 por 81, 81. Pregunta, ¿el 81 divide al 243? Y la respuesta es que sí, ¿cierto? Lo divide. En este caso nos da 3. Por lo tanto, ¿qué podemos decir finalmente como respuesta? Como nos dio 3, ¿cierto? Que fue el resultado del cálculo del modelo. La respuesta sería, ¿cierto? Habrán dentro de 4 horas, ¿cierto? Habrán 3 hongos. Y ahí nos va a quedar al final, ¿cierto? La resolución del problema aplicando nuevamente el modelamiento exponencial. Espero, chicos, que les haya quedado claro con estos dos ejemplos, ¿cierto? Cualquier cosa, van retrocediendo el video, vayan tomando apuntes de todas las ideas claves que se les van dando. Y es solamente eso. Ahora vamos a ver, para ir finalizando la clase, vamos a ver, ¿cierto?, cómo se representa gráficamente, ¿cierto?, este modelamiento exponencial. Ahora vamos a trabajar con el tema gráfico, ¿cierto? ¿Cómo se ve gráficamente este modelamiento exponencial? Aquí propusimos un problema, ¿cierto?, en el cual vamos a hacer una tabulación de datos y después esos datos los vamos a pasar a un gráfico. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice esta situación? Dice, una comuna se ha visto afectada por un cierto virus, ¿cierto? Dice de modo que un enfermo contagia a 3 personas al día. Entonces, un enfermo contagia a 3 personas al día y dice, y al comienzo se parte con 2 contagiados. Entonces, viendo esa situación, vamos a empezar la completación de la tabla, ¿cierto? Sabemos que aquí esta comuna está afectada por el virus y se sabe que un enfermo contagia a 3 personas, ¿cierto? Una enfermedad contagiosa. Y dice, y al inicio empezamos con 2. Entonces, por ejemplo, si nosotros miramos, ¿cierto?, esta situación, veamos el modelo exponencial. Lo podemos ver acá arriba. Mira, vamos a colocar acá arriba el modelo exponencial. Modelo exponencial. En este caso, si nosotros vemos el modelo exponencial, ¿qué sería? Recuerden el A por B elevado a T. El A en este caso vendría siendo por la cantidad inicial. ¿Dónde está la cantidad inicial dentro de esta situación? Y aquí, si ustedes se fijan, dice al comienzo, ¿cierto? Al comienzo hay 2 contagiados. Por lo tanto, la cantidad inicial vendría siendo el 2. Por, en este caso, el patrón de variación. ¿Dónde nosotros podemos encontrar el B, ¿cierto? Que vendría siendo el patrón de variación. Y mirando aquí el problema, ¿cierto?, nos dice que un enfermo contagia a 3 por día. Al decirnos que contagia a 3 por día, en ese caso el 3 vendría siendo el patrón de variación.
porque siempre hay 3, después cada uno 3 más y después cada uno 3 más, ¿cierto? Hay un cierto patrón que se va ocurriendo porque dice, cada contagiado, ¿cierto? Propaga el virus a 3 personas. Entonces, y después esas 3 a otras 3, después esas 3 a otras 3, entonces hay un patrón de variación. Por lo tanto, el patrón en este caso, como dice, contagia a 3 personas al día, en este caso es 3. Y la cantidad de periodos, ¿cierto? Que está determinado por la cantidad de días, ¿cierto? Vendría siendo el T, ¿cierto? El T en este caso vendrían siendo los días. Vamos a ir tomando entonces ese modelo exponencial y lo vamos a aplicar entonces en el problema. Si nosotros vemos acá, si nosotros colocamos el día 0, ¿cierto? El día 0, que es donde se parte, ¿cierto? El día 0 es donde se comienza esta situación, ¿cierto? El hoy, el presente. ¿Cuánto hay entonces en el hoy? En el presente, en un inicio. ¿Quién hay? En un inicio, aquí nos dice que hay 2 números de contagio. Entonces, el día 0, ¿cierto? Va a ser en ese caso el 2. ¿Y cómo se obtiene? Porque si nosotros reemplazamos 2 por 3 elevado en ese caso a 0, ¿cierto? Recuerden que el t en este caso representa el día. Entonces, en 0 días, ¿cierto? En el hoy sería 2 por 3 elevado a 0. 3 elevado a 0 es 1, ¿cierto? Nos va a quedar 2 por 1 y eso finalmente 2. Por eso queda finalmente el 2, ¿cierto? Por eso finalmente queda el 2. Porque al decir el hoy, ¿cierto? Estamos en el tiempo 0, por lo tanto el t en este caso se reemplaza por el 0. 2 por 3 elevado a 0. Después, ¿qué pasa al transcurrir un solo día? Si nosotros vemos al transcurrir un solo día, ¿cierto? Nosotros reemplazamos, sería 2 por 3 elevado al 1, ¿cierto? Si ha transcurrido un día, eso va a ser 2 por 3 y eso va a ser finalmente 6, ¿cierto? Entonces, al transcurrir un día, ¿cierto? Perdón. En este caso, ¿cierto? Las 2 personas, dice, cada una va a tener 3 contagiados, ¿cierto? Entonces, 3 con 3 finalmente va a ser 6, ¿cierto? Que va a ser lo que va a haber al pasar un día. Al pasar 2 días, ¿cierto? Vamos a tener 2 por 3 ahora elevado a 2. Recuerden que aquí el t es el que se reemplaza por los días. Día 0, día 1, día 2, etc. 2 por 3 elevado a 2, ¿cierto? Eso va a ser 2 por 9, ¿cierto? 3 elevado a 2 es 9 por 2, finalmente 18. Y después, por ejemplo, 3, ¿cierto? 2 por 3 elevado a 3, ¿cierto? Ahí calculamos, ¿cierto? La potencia, nos va a quedar 2 por 27, ¿cierto? Y eso va a ser finalmente 54 contagiados al cabo de 3 días. Suponiendo en este caso, ¿cierto? Que cada contagiado, valga redundancia, ¿cierto? Contagia a 3 más, ¿cierto? En este caso, 3 por día. Bien, tenemos entonces esos datos tabulados, ¿cierto? Y ahora esa tabla es la que vamos a pasar nosotros a continuación al gráfico. Chicos, entonces ahora tenemos, ¿cierto? Lo que es la tabla y yo les puse acá abajo, ¿cierto? Lo que es un plano cartesiano donde vamos a hacer el gráfico, ¿cierto? De estos datos. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan en la tabla, ¿cierto? Aparecen, ¿cierto? 2 columnas, una enfocada a los días de contagio, recuerden, de este virus, y la otra columna corresponde al número de contagiados. En el día 0, ¿se acuerdan? Habían 2 contagiados, en el día 1 habían 6, ¿cierto? En el día 2 habían 18 y en el día 3, 54. Vamos a plantear entonces esta situación. Aquí, por ejemplo, en el gráfico, ¿cierto? En el plano cartesiano, recuerden que el eje horizontal corresponde al X, ¿cierto? Y el eje vertical corresponde a lo que es, ¿cierto? El eje Y. El eje X lo vamos a dejar enfocado, ¿cierto? Al tema de días, ¿cierto? Y el eje Y, ¿cierto? A lo que corresponde al número de contagiados. Vamos a ver ahora. Nos dicen que en el día 0 hay 2 contagiados. Entonces nosotros vamos viendo. Aquí recuerden que el eje horizontal, ¿cierto? El de los días. Entonces nos ubicamos en el eje X, ¿cierto? En el 0. Y nos dicen que en el día 0, ¿cierto? Hay 2 contagiados. Entonces de aquí nosotros nos movemos hacia acá, ¿cierto? Y ahí hacemos la primera marca. 2 contagiados, ¿cierto? Y hacemos la primera marquita. Después, ¿qué nos dicen? El día 1 hay 6 contagiados. Entonces nos paramos entonces en el eje X, ¿cierto? En el 1, en el día 1 hay 6 contagiados. Entonces de aquí vamos hacia arriba y marcamos ahí. Hay 6 contagiados, ¿cierto? Recuerden aquí 6 contagiados. Después, ¿qué nos dicen? El día 2 hay 18. Nos vamos aquí al eje X, ¿cierto? Que corresponde a los días. El día 2
hay 18. Entonces, del día 2 nosotros subimos en ese caso al 18, ¿cierto? Y marcamos finalmente, ¿cierto? Esa cantidad. Y después nos dice que el día 3, ¿cierto? El día 3, el tercer día, van a haber 54 contagiados. Por lo tanto, del 3 nosotros subimos al 54. Y ahí nos va a quedar finalmente ese gráfico. Y al momento, ¿cierto?, de decir cómo es el gráfico de este modelo exponencial, va a ser una curva que va a tener esa tendencia. Es una curva, ¿cierto?, que es creciente, ¿cierto?, y va a seguir en ese caso infinitamente. Por lo tanto, ahí nos va a quedar listo, ¿cierto?, lo que es la curva. Vamos a marcar de nuevo ahí. Y ahí nos va a quedar finalmente la curva, que va a tener esa tendencia. No es una recta, sino que es una curva de ese tipo, ¿cierto? Una curva de ese tipo. Y que yo creo que, por ejemplo, en estos días, cuando han mostrado gráficos, ¿cierto?, en la tele con respecto al tema de la pandemia, ¿cierto? Ustedes se han fijado que la curva normalmente es así. Es justamente porque, y cuando hablaban ellos, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, el mismo ministro ha dicho, tiene un comportamiento exponencial. Es porque justamente, por ejemplo, la tendencia, cuando empezó el tema de los contagios, ¿cierto?, en Chile, la curva se comportó de esa manera, ¿cierto? Entonces es una curva de ese tipo. Y ahí nos queda, chiquillos, ahí nos queda al final por lo menos, ¿cierto?, el cómo se representa. Recuerden, no es una recta, sino que es una curva, ¿cierto? Es una curva redondita, ¿cierto? Redondita creciente en ese caso. Redondita creciente. Entonces, aquí por ejemplo la podemos arreglar. Nos va a quedar, ¿cierto?, una tendencia de esa forma ahí, ¿cierto? Una tendencia de esa forma, ¿cierto? Y ese sería finalmente el comportamiento exponencial. Y ahí estaría la gráfica que también está incluido en una de las preguntas, ¿cierto?, de lo que es, ¿cierto?, la guía de ejercicio. Así que espero, chicos, les haya quedado claro. Ya con esto terminamos la clase de hoy día. Espero que les sirva. Cuídense, que estén bien. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Un abrazo a todos.